Ocio y tiempo libre en instituciones educativas, una aproximación fenomenológica, por Roberto Torres Santamaría, Corrientes de Filosofía de la Educación 2. En el artículo Ocio y práctica docente en Maestros y Maestras de Educación Primaria de la autora Mayra Araceli Nieves Chávez se realiza un análisis fenomenológico al estudiar el ocio como parte de la vida privada, una investigación a las y los maestros como personas con gustos y preferencias para vivir el ocio. La importancia radica en que es un tiempo en el cual se realizan actividades en libertad, actividades como ver televisión, escuchar la radio, leer, asistencia a academias y participación social, autoformación. El ocio es parte de la formación de las personas y de un estilo de vida. Recordemos que la fenomenología es un método aceptado por la comunidad científica. El vocablo fenomenología tuvo su origen en la cultura alemana del siglo XVI. En sus investigaciones lógicas, Husserl concibió la fenomenología como un método analítico descriptivo de las vivencias de pensamiento depuradas de elementos empíricos que interpreta la realidad mediante la reducción. Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, trató de llevar a cabo la fundamentación lógica del pensamiento. Husserl afirmaba que hay que atenerse a lo dado, al fenómeno que es la cosa y lo real. La fenomenología pretende ir a las cosas mismas, reflexionar sobre el fenómeno y hacer de la filosofía una ciencia estricta. Algunas de sus características son las siguientes. Es un método cuasi clínico. Al pedagogo social le interesa el sujeto disocializado para reinsertarlo sin separarlo de su contexto grupal o comunitario. Es una pedagogía científica descriptiva, un método cualitativo opuesto al paradigma analítico-empírico de ascendencia positivista naturalista. Su función crítica, porque el método fenomenológico cumple este cometido mediante las reducciones a las que somete los planos niveles en los que se opera en el educador y educando en su mutua interacción. Los estudios de caso permiten hacer aproximaciones de este fenómeno analizado a partir de las aproximaciones mediante encuestas. Las 4 maestras y los 4 maestros participantes en la investigación son ejemplos distintivos de un contexto más extenso. A través de un análisis fenomenológico se logra estudiar el ocio como parte de la vida privada. Consiste en investigar a los maestros y las maestras no solo como personas trabajadoras, sino como personas con gustos y preferencias para vivir el ocio. En el artículo se describen vivencias de ocio y práctica docente. Se construye una tipología, un ocio aburrido se asocia al personal docente autoritario o que renuncia a educar, un ocio creativo al personal docente emancipador, un ocio híbrido al personal docente en ciernes que aún no define un tipo de práctica docente. Se concluye que el ocio sí está presente en la práctica docente y que la vida privada es el espacio para ser quien se quiere ser. Se considera al profesor como una figura pública que incluso ha sido proyectado en los medios masivos de comunicación y del entretenimiento como una figura cliché en sus comportamientos. Por lo tanto, las y los docentes deben ser reconocidos como vulnerables y como personas porque ponen al servicio de la comunidad estudiantil todo lo que son afectos, conocimientos, historia personal y comunitaria, habilidades, aprendizajes, experiencias, ideología y pasiones. De ahí que el ocio sí esté presente en la práctica docente como conocimiento y apropiación de la cultura. El ocio es un elemento más que imprime características de la práctica docente.